que la lectura será de Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 8. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vamos a dejar la lectura hasta allí, y si Dios permite, la próxima semana terminaremos de ver este capítulo 3 al estudiar los versículos 9 a 13. Pero hemos estado viendo en los capítulos 1 y 2 de Primera Tesalonicenses cómo Pablo muestra cómo debe de ser el corazón del verdadero pastor. Y para aquellos de nosotros que somos varones y que aspiramos a poder servir en una iglesia como pastores, Pablo es un gran ejemplo de lo que debe ser visto en un hombre que quiere ayudar con el pastoreo de las ovejas. Pablo muestra el cuidado que él tenía hacia los hermanos tesalonicenses. Por ejemplo, lo podemos ver en que él estaba agradecido por ellos. Él tenía ese sentido de agradecimiento por ellos. En el capítulo 1 les dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. En el capítulo 2 veíamos que él dice: sin cesar damos gracias a Dios. Y el verdadero hombre de Dios no ve únicamente lo negativo en la gente. Eso no es lo que Dios quiere para el pastor. El verdadero pastor de las ovejas puede ver lo bueno en los hermanos. Él podía estar agradecido por ellos. Pablo también muestra ese cuidado porque él valoraba el testimonio que ellos estaban dando. Vimos ya en el primer capítulo cómo Pablo reconoce su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y así el pastor, él puede ver las cosas positivas que las ovejas en el rebaño están haciendo para el Señor. Pablo también muestra este cuidado hacia los tesalonicenses porque le animaba lo que había oído acerca de estos hermanos en este lugar donde él había ido a predicar. Él también muestra el cuidado que les tiene porque les dice que los ama. Eso es lo que necesita cada iglesia: pastores que verdaderamente amen a las ovejas, que no estén allí por la posición, por el respeto que van a recibir o por el beneficio económico que pudieran recibir. No, Pablo, él realmente amaba a estos hermanos. Es más, les dice en el capítulo 2 que los amaba tanto
que estaba dispuesto a dar ¿qué? Por ellos, su vida. El Señor Jesús, Él es el máximo ejemplo de lo que es ser el buen pastor. Porque Él dice en Juan 10:9, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El que realmente ama a las ovejas se va a desvelar pensando, orando, tratando de ver cómo resolver el problema de una hermana. El verdadero pastor va a estar dispuesto entre lo más que pueda en recibir a un joven que necesita consejo. ¿Por qué? Porque realmente ama a las ovejas. Pablo, él también muestra el cuidado que les tenía, porque él una y otra vez les va diciendo cómo él deseaba poder estar con ellos otra vez. Él quería disfrutar de esa comunión con ellos, y esto muestra el cuidado que les tenía. ¿No ve? Pablo no solamente tenía esta preocupación y este cuidado por la iglesia en Tesalónica, él también tenía esta gran preocupación por todas las iglesias, todos esos lugares a donde él había ido a predicar. Él dice en la segunda carta a los Corintios 11:28, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. El verdadero pastor se preocupa por aquellos que el Señor le ha encomendado, porque Dios ha prosperado la predicación del Evangelio y hay ovejas que se reúnen, y Pablo como pastor se preocupaba por ellos. No tenía la actitud de que, bueno, fulano de tal dejó de asistir, qué bueno, porque pues él era una persona muy difícil, qué bueno que mejor ya no venga, porque me caía mal. O la hermana dejó de venir y realmente nunca hubo esa preocupación por ver qué fue lo que sucedió. Pablo nos es un ejemplo de un varón que realmente amaba y se preocupaba por las ovejas. Y él dice aquí en el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, Pablo como si fuera, ya no aguanta estar alejado de los tesalonicenses. Él está en la ciudad de Atenas. De Tesalónica él había ido a Berea porque lo habían corrido de allí por ser predicador del Evangelio, y de Berea lo mismo había sucedido, y ahora él se encuentra en la ciudad de Atenas. Y él está sin poder soportar estar con los tesalonicenses o saber por lo menos cómo es que ellos se encontraban. ¿No ve? Pablo estimaba tanto a los tesalonicenses que vimos hace 15 días que para Pablo los tesalonicenses ¿era qué? Bueno, fíjese el último versículo del capítulo 2. ¿Se acuerda lo que vimos? ¿Qué dice Pablo de ellos? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ustedes son mi gloria y gozo. Y Pablo dice, yo por eso no soporto no verles, no poder saber de ustedes. ¿No ve? Pablo también me es un gran ejemplo de una persona que no era egoísta. Porque vamos a llegar al versículo 7 y vamos a ver que Pablo, él está pasando por necesidad y aflicción. Y aún así, a Pablo, ¿qué le preocupaba más a Pablo? ¿Sus necesidades y sus aflicciones? No. A él lo que le interesaba era poder ver a sus hermanos tesalonicenses. A él lo que le interesaba era poder saber cómo es que ellos se encontraban. Y nosotros deberíamos demostrar esta misma humildad de Pablo. A veces nuestros problemas en la vida nos hacen ver solamente nuestros problemas y no vemos a los demás. Y nos volvemos egoístas y solamente tenemos tiempo para nosotros, preocupación para nosotros. Pablo, él estaba preocupado. ¿Cómo estarán los hermanos allá en Tesalónica? En el versículo 5 vamos a ver que él vuelve
a decirles cómo él no soporta más poder verles. Ahora, dice Pablo ahí en el versículo 1, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo está en Atenas. En el versículo 2 vamos a ver que Pablo se va a quedar solo en Atenas porque él decidió enviar a Timoteo a Tesalónica para ver cómo es que ellos estaban. Esta palabra solos es una palabra fuerte que utiliza Pablo en el griego. Es la palabra abandonado, es la palabra desamparado. Así se sentía Pablo. Estaba en una ciudad enorme donde habían miles de personas, donde había mucha actividad, mucha cultura, muchos lugares famosos y llamativos. Pero Pablo se sentía solo. Se sentía solo, se sentía abandonado, desamparado. Y aún así, él estuvo dispuesto a enviar al único o a los dos que estaban con él, Timoteo y Silas. Los envió sabiendo que ahora sí se iba a quedar completamente solo. Porque estando en Atenas, Pablo envía a Timoteo. Timoteo, yo quiero que tú viajes a Tesalónica, veas cómo están los hermanos y regreses y me digas cómo están. Y con Silas lo envió a Macedonia, ahí cerca de Tesalónica. Y Pablo hizo este sacrificio por el bien de los hermanos en Tesalónica y en Macedonia. Pablo se quedó solo. ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos por la obra del Evangelio? La obra del Evangelio es sacrificio. Pablo aquí sacrificó sus compañías. Nosotros quizás vamos a tener que sacrificar tiempo. Vamos a tener que sacrificar cosas que nos roban nuestro tiempo. Quizás vamos a tener que sacrificar amistades que nos impiden poder servir a Dios de corazón. Yo no sé cuál sea lo que usted quizás tenga que sacrificar, pero sí le puedo asegurar, servir a Cristo es una vida de sacrificio. Pablo estuvo dispuesto a sentir soledad. ¿Cuál fue otro sentimiento que tuvo Pablo en Atenas? Él se sintió solo, pero si fuéramos a Hechos 17, veríamos también que Pablo se sintió enojado, molesto. ¿Por qué? Porque dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, Pablo no solamente en Atenas se sintió solo, pero también se sintió ofendido, se sintió enardecido por ver toda la idolatría en esta ciudad. Y dice en el versículo 2 de Primera de Tesalonicenses, y enviamos a Timoteo nuestro hermano. Y fíjense cómo Pablo, aunque él era un hermano mayor y Timoteo era un hermano más joven, Pablo va a decir cosas muy buenas acerca de este hermano Timoteo. La manera en la que Pablo describe y recomienda a Timoteo muestra la cercanía que tenía con él y la confianza que le tenía. ¿Cuál es la primera cosa que Pablo dice acerca de Timoteo en Primera de Tesalonicenses 3:2? Que era servidor de Dios. Esa es la palabra diácono en griego. Es diáconos del Señor, de Dios. La idea también detrás de esta frase, servidor de Dios, es que Él es colaborador, no solamente mío, dice Pablo. Timoteo es colaborador de Dios. ¿Qué nos dijo Pablo eso en 1 de Corintios 3? Que somos colaboradores de Dios. Imagínense que una persona, un funcionario muy reconocido, le contratara a usted. Una persona muy famosa que tuviese mucha autoridad le contrata para que usted trabaje con usted. ¿Cómo va a trabajar usted?
Ahora imagínese aún más, en este trabajo que hacemos en la vida cristiana sirviéndole a Dios, somos trabajadores suyos, somos colaboradores suyos. Eso quiere decir, ¿cómo trabajaríamos o cómo trabajamos siendo colaboradores de Dios? Bueno, debemos de trabajar con compromiso. ¿No ves? Si una persona tiene un empleo y falta a cada rato, llega tarde siempre y no muestra ese compromiso, quizás lo van a despedir. Bueno, en la vida cristiana, cuánto más, en la manera en la que servimos con Dios y cómo le servimos a Dios, debemos de hacerlo con compromiso. Debemos de hacerlo con dedicación. Estamos sirviéndole al más sublime, al más alto. Él merece que le sirvamos con dedicación. No hacer las cosas de Dios, ahí se va, o a medias, o desordenadamente, o obligada. Es que no, la verdad no quiero hacerlo, pero esos hermanos me lo pidieron y bueno, lo voy a tener que hacer. No, servir a Dios con dedicación. Pero también, si somos colaboradores de Dios, deberíamos de servir con humildad, no creyendo que yo soy alguien importante, sino entendiendo que solamente soy un trabajador y soy un servidor de Dios. Y tenemos que tener en cuenta esa parábola de ese siervo que al cumplir su trabajo se le dijo, o dijo ese siervo: somos siervos inútiles porque solo hicimos lo que se nos pidió. No nos sintamos engrandecidos porque tenemos la oportunidad de servir. Seamos como Cristo, humildes, que cumplamos con lo que se nos pida para poder así serle agradable a Dios. Pablo dice de Timoteo, él es servidor de Dios. El servidor, el siervo, el esclavo, él no tiene derechos. Él solo sirve, él solo trabaja. Y sabe, hermano, hermana, que ha aceptado a Cristo, usted y yo somos servidores de Dios. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que nos impiden poder servirle al Señor de todo corazón? Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos de Jesucristo. No tenemos libertades, no tenemos derechos, estamos bajo sus órdenes y lo que queremos hacer es obedecerle a Él. Pablo también dice de Timoteo, colaborador nuestro en el Evangelio. Sí, él es servidor, él es colaborador de Dios, pero Pablo dice, él también es colaborador nuestro. Qué bonito es cuando en la obra del Evangelio podemos trabajar juntos, sin un espíritu de competencia, sin un espíritu de arrogancia, sin un espíritu de envidia, sino como Pablo decir de Timoteo, somos colaboradores. Ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Pablo diría, los dos estamos en un mismo término, sirviendo a un mismo Dios, sirviendo en el mismo Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, ¿por qué? Porque el Evangelio es de Él y se ve enfocado en Él. El Evangelio de hoy en el mundo es un Evangelio de donde solo se habla de sanidad y de prosperidad. Si nosotros anunciáramos que íbamos a tener una campaña de esta noche de sanidad y de prosperidad, no habría espacio para toda la gente que quisiera venir. Pero sabe, nosotros debemos de predicar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo no es bien visto en este mundo, pero tenemos que predicarlo fielmente, y es que todo hombre y toda mujer es pecador delante de Dios, que toda persona va en sus pecados al infierno, pero que Dios envió a su único Hijo para morir y para resucitar, para que toda persona que cree en Él es rescatada de su pecado y del infierno que le espera a toda persona
que vive y muere sin haber aceptado a Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Y no vamos a modificarlo, porque no podemos. Es su Evangelio y nosotros no tenemos el derecho de cambiarlo. Ahora, ¿para qué va a enviar Pablo a Timoteo a Tesalónica? Él dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Imagínense a Pablo allí con Timoteo antes de que se va a ir en este viaje desde Atenas hasta Tesalónica. Los dos eran ciudades portuarias cerca del mar. Se habrá ido en barco. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo quiero que tú vayas a Tesalónica, tú confirmes a los hermanos, exhortes a los hermanos en su fe y tú regreses y me cuentes cómo ellos se encuentran. ¿Qué es esto de confirmaros? Bueno, es poder hacer algo o alguien que sea firme o estable. Fíjese en el capítulo 3 donde estamos, pero en el versículo 13, él va a decirles, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Sí? Es la misma palabra, en el español cambia, en el versículo 2 es confirmaros y en el 13 es afirmados, pero en el griego es la misma palabra. Es poder establecer a alguien, es poder hacer firme a alguien. En la segunda carta, cuando lleguemos allí, vamos a ver que Pablo les vuelve a hablar acerca de la confirmación de la fe, porque les va a decir, os confirme en toda palabra y obra. Hermano, hermana, ¿qué quiere Dios de usted y de mí? Que estemos confirmados, que estemos afirmados en nuestra fe. Qué bueno es ver a hermanos y a hermanas comenzar, pero ¿sabe qué es mejor? Ver a hermanos y hermanas terminar su carrera. Yo le podría llevar a distintos lugares y podría hablarle de hermanos y de hermanas que parecía que iban a ser personas muy entregadas a Dios y que comenzaron con mucho fervor, pero pronto se apagaron y ya no están el día de hoy. No, debemos de confirmar, debemos de establecer, afirmar nuestra fe. ¿Cómo se hace eso? En parte a través de la enseñanza de la fe, del Evangelio, de las doctrinas de Dios. Cuando está hablando aquí de fe, no está tanto hablando de su confianza en Dios. Pablo estaba seguro que los tesalonicenses iban a confiar en Dios. A veces cuando la Biblia habla de la fe, se está refiriendo a la doctrina, a la enseñanza de la Biblia. Eso era lo que tenía pendiente a Pablo, esos falsos maestros, esos judaizantes que querían devorarse a estos nuevos hermanos en la fe y corromper la doctrina que habían aprendido de Pablo. Pablo quiere, Timoteo, tú ve y confírmalo. ¿Sí? Hay una religión que habla mucho de la confirmación y los niños tienen que ir a su confirmación. La Biblia no habla de eso, pero sí habla de que en cuanto a la doctrina, todos los días de nuestra vida, no nomás es un evento en la iglesia una vez en la vida, es todos los días de mi vida, yo tengo que confirmar mi fe en el Evangelio de Jesucristo. Yo le animo, empápese, profundícese en libros como Romanos, como Gálatas, que Pablo explaya el tema del Evangelio. Y usted dice, pero yo ya soy creyente en Cristo. ¿Para qué necesito yo aprenderme el Evangelio si yo ya acepté a Cristo? Porque eso nos confirma en la fe. ¿Cuáles son las sandalias en la armadura del cristiano en Efesios 6? El Evangelio. Y si usted no está bien firme en el Evangelio, ¿cómo le iba a un soldado sin sandalias? Se resbalaba,
se caía, se quemaba los pies del calor porque no llevaba nada, no podía. Tenemos que llevar las sandalias, hermanos. El diablo nos va a derrotar si no estamos confirmados en nuestra fe. Pero la segunda cosa, Timoteo, yo quiero que tú vayas y exhortes a los hermanos en su fe. Confirmaros y exhortaros. Casi siempre pensamos que exhortar significa regañar, y no es así. Esta palabra en el griego significa fortalecer, significa animar. Entonces, no es regañar, es fortalecer, animar. O sea que la confirmación de la fe es a través de la enseñanza, de la predicación del Evangelio. Pero también no solamente la confirmación, sino de la mano debe de ir la exhortación. O sea, es dar la palabra, pero también es ayudar a los hermanos a saber cómo aplicar la palabra, cómo poder hacerle para que esa palabra impacte mi vida. Son las dos cosas que necesitamos: confirmación y exhortación. Y Pablo dice que él quiere confirmar y exhortar a los tesalonicenses a través de Timoteo respecto a su fe. Pablo, es bueno cuando leamos un capítulo ver palabras que se repiten. Y aquí en Primera de Tesalonicenses 3, la palabra fe se repite 5 veces. Versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 10. ¿Y por qué es importante hacer ese estudio? Porque decimos, Primera de Tesalonicenses 3, ¿qué le importaba a Pablo acerca de los tesalonicenses? Su fe, su doctrina, cómo es que ellos se encontraban. ¿No ve Pablo? Él estaba preocupado que los hermanos tesalonicenses se iban a alejar del Evangelio, o que ellos iban a ser confundidos para corromper el Evangelio de Jesucristo. Él había dicho en el capítulo 1 que estaban muy activos, ¿verdad?, predicando el Evangelio, y que mucha gente había escuchado el Evangelio a través de ellos. Pero Pablo está preocupado. Hay hombres malos, enemigos de la cruz, que van a querer torcer ese Evangelio para que los tesalonicenses caigan en falsa doctrina. ¿De dónde se está alimentando usted? Usted dice, a mí me encanta ver un canal en la televisión que hablan puro de Dios, y a mí me encanta. ¿Pero será lo que enseña Dios en su palabra? Es que yo en las redes sociales hay muchísimas cosas, estudios, predicaciones que veo. O yo recibo gente a mi casa, o yo voy a lugares que dicen ser cristianos y qué bonito predican. ¿Cómo me desanima cuando alguien habla de una congregación que yo conozco y vienen a nuestras reuniones y dicen, es lo mismo, es lo mismo. Tanto ellos como ustedes es exactamente lo mismo. Entonces realmente no estuvieron poniendo atención, porque no es lo mismo. Hay muchísima, y lo digo con mucho respeto, no se vaya a espantar nadie, hay muchísima basura allá afuera. Hay mucho error doctrinal. No todo que es en el nombre de Dios es de Dios. El diablo, él es tan astuto que él manda mensajeros y mensajeras para predicar un evangelio que es pervertido, que es torcido. No, usted profundice en la Biblia, y así usted va a poder identificar, me está echando un cuento, ella me está diciendo mentiras, porque la Biblia no lo dice de esa manera. Pero si no estamos leyendo y si no estamos estudiando, fácilmente vamos a poder ser engañados. ¿No ve? Por eso Pablo dice, pasamos al versículo 3,
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esta es la preocupación que tiene Pablo, que los tesalonicenses sean inquietados por estas tribulaciones. Esta palabra inquiete tiene que ver con adular, con fascinar a alguien. Es interesante que este verbo de inquietar en el griego proviene del verbo de cuando el perro menea su cola. ¿Sí? Y eso como que nos llama la atención, ver la cola del perro, ¿verdad?, meneándose. Y así es, el falso maestro quiere engañarle, quiere fascinarle, quiere adularle, le habla bonito, lo trata con mucho respeto y lo adula y le habla bien, pero es puro engaño. Pablo está preocupado que los hermanos tesalonicenses van a desviarse por otras doctrinas. ¿Qué no le pasó eso a los hermanos en Gálatas? En la provincia de Galacia, en varios lugares donde Pablo había predicado y se habían formado iglesias. ¿Y qué pasó con el tiempo? Pablo les escribe en Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó? Como que los fascinaron, dice Pablo, los engañaron, les torcieron el evangelio que ustedes venían creyendo, predicando y practicando. Hay un solo evangelio, hermanos, está en la Biblia y tenemos que apegarnos a ese evangelio. Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones? Bueno, pueden ser muchas, pero se acuerda que en el capítulo 2 veíamos hace 15 días, estos hermanos estaban sufriendo persecución. Personas judías religiosas los estaban atacando por creer en Jesucristo. Y Pablo está preocupado que esas personas los van a fascinar, los van a engañar por causa de estas tribulaciones. ¿No ve? Las tribulaciones, ya sea si las manda Dios o las manda el diablo, muestran lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿verdad? Hasta que tenemos que ser probados en nuestra fe, es cuando realmente se ve si estamos en las cosas de Dios de corazón o no. Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ya habíamos visto cómo la vida cristiana siempre va a haber persecución en el momento que vivamos de una manera entregada a Dios. Pablo dice, para eso estamos puestos. ¿Y por qué la iglesia hoy en día no es perseguida? Porque no llama la atención. Porque el enemigo nos tiene donde él quiere. Si la iglesia realmente viviera y sirviera como debería, llamaría la atención del mundo y por lo tanto nos perseguirían más. Por eso es que la iglesia en estos tiempos sufría, porque estos hermanos estaban viviendo vidas completamente transformadas, estaban alejados de todo sistema religioso, no tenían nada que ver con el pecado y estaban propagando el evangelio fervorosamente. Pero cuando hay apatía y hay pereza en la iglesia, el diablo ni se da cuenta. No hay persecución porque no estamos sirviendo de la manera que deberíamos. Cuando realmente servimos a Dios como Él quiere, siempre va a haber rechazo, siempre va a haber persecución. Versículo 4, Pablo dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación. Pablo les dice, yo ya les había dicho que íbamos a tener que sufrir estas preocupaciones. Lo mismo Pablo había hecho con los hermanos de Éfeso. Pablo les advirtió de antemano que se iban a levantar falsos maestros que los iban a engañar. Dice Pablo en los Hechos, yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo advertía que iba a haber problemas. Y Pablo les dice, como ha acontecido y sabéis. O sea, ustedes lo están viendo en carne propia. Pablo vuelve a hablar de esta insistencia que él tiene de ir a ver a estos hermanos. Y en el 5 les dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador. Usted bien sabe quién es ese tentador. Es el diablo. El diablo es el tentador y él nos tienta porque él pone circunstancias en nuestra vida que nos hacen ver si realmente estamos aferrados al Evangelio. Dios no puede tentar. Santiago nos enseña que Dios prueba. El diablo es el que nos tienta y la tentación siempre es para sacar el pecado de nosotros. Las pruebas de Dios siempre son para nuestro bien, para que triunfemos, para que crezcamos. La tentación siempre es del diablo y es para hundirnos. Fíjese cómo el Evangelio cómo el diablo odia el Evangelio. Antes de que aceptamos a Cristo, ¿qué hizo el diablo? Y quizás lo está haciendo con alguien en esta noche que aún no ha creído en el Evangelio. ¿Qué hace el diablo? Él ciega a los incrédulos. Dice Pablo en 2 de Corintios 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Y por eso es que alguien le puede decir a usted que si usted muere hoy y no es salvo, se va a perder para siempre en el infierno, y usted no dice nada. Usted lo toma como si le dije que mañana va a llover. ¿Por qué? Porque está cegado. Porque el diablo quiere mantenerle vendado para que usted no vea el peligro. Que usted pueda recapacitar seriamente que yo realmente necesito aceptar a Cristo. No permita que el diablo le ciegue. Pero ¿qué hace también el diablo con el Evangelio? Ya que estamos escuchando el Evangelio y nos interesa, a veces queremos aparentar que no nos interesa, pero sí nos gusta el Evangelio. Y alguien empieza a escuchar de la palabra de Dios y es como esa semilla que cae entre los pedregales, entre las piedras. Sale la plantita, pero sale el sol, la quema. ¿Quiénes son esas personas? Dice Cristo, son las personas que escuchan, les gusta el Evangelio, pero sale el sol. Dice Cristo, las aflicciones y las persecuciones, y la persona dice, mejor no. ¿Cuántas personas se interesan en el Evangelio, pero cuando empiezan a escuchar el Evangelio, vienen problemas y dicen, si el Evangelio me va a causar problemas, mejor no? ¿O cuántas personas comienzan a escuchar el Evangelio y empiezan a recibir rechazo de sus amigos o de su familia y dicen, si el Evangelio me va a causar estos problemas, mejor no? Ese es el diablo. Ese es el sol de la aflicción, de la persecución que quema la planta que brotó entre los pedregales. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya hemos creído en Cristo? Que ya hemos aceptado el Evangelio. ¿Qué quiere hacer con nosotros el diablo en cuanto al Evangelio? Él quiere debilitar nuestra fe y él quiere engañarnos con falsas doctrinas. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Eso es lo que quiere hacer Satanás con usted y conmigo. Él quiere que nosotros
creamos y aceptemos falsas doctrinas. Y Pablo dice, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque va a ser entonces en vano el trabajo que hicimos entre ustedes. Si se confunden o si se corrompe el evangelio en ustedes, tesalonicenses, mi trabajo entre ustedes habrá sido sin sentido y sin propósito. Dice en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Imagínense a Pablo ansioso porque Timoteo ya venía. ¿Qué noticias me va a traer? Timoteo nos dio buenas noticias de vuestra fe. No, Pablo, fíjate que los tesalonicenses no se han pervertido. No, el evangelio que les predicamos, ellos siguen en ese evangelio. Ellos no han sido descarriados o extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le dio buenas noticias de la fe de los tesalonicenses. Pero te tengo otra, Pablo. No solamente están bien en la fe, en la doctrina, pero siguen bien en su amor. ¿En su amor a quién? En su amor a Dios, Pablo. Fíjate que están sufriendo problemas por aquí y por allá, pero ellos aman tanto a Dios que ellos están perseverando. Pero no solamente eso, Pablo, no solamente aman a Dios, pero se aman entre ellos. Se tratan como hermanos y hermanas. No se están criticando, no se están chismeando, no se están mintiendo, no están mostrando un espíritu conflictivo. No, ellos se aman. Pablo, ¿cómo se habrá aliviado, verdad? Pablo, te tengo una tercera cosa que te quiero decir. Ellos te recuerdan con cariño. Pablo se habrá contentado tanto porque ¿se acuerda cómo mentían acerca de Pablo? Y decían, no, ese Pablo, y estoy hablando de los falsos, no de los hermanos, pero los falsos maestros decían, no, ese Pablo predica el evangelio porque solo quiere dinero. No, ese Pablo solo se aprovecha de la gente y por eso es que anda predicando según este evangelio que él inventó. No, Pablo, no les afectó. Ellos te recuerdan con cariño. Y número 4, ellos te desean ver. Ellos te quieren ver así como nosotros los queremos ver a ellos. ¿Y cómo recibió Pablo estas noticias? Dice en el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. ¿Cuánto sufría Pablo? Pablo, por causa del evangelio, sufría hambre, sufría desnudez, sufría ser apedreado, sufría naufragios, sufría críticas, sufría encarcelamientos. Pablo dice, en medio de toda mi necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo, él recibió consuelo en su corazón, ánimo, fortaleza. ¿Por qué? Porque escuchó las buenas noticias que le trajo Timoteo de Tesalónica. Así deberíamos de vivir, hermanos. Lo que me debe de motivar en mi vida, lo que me debe de dar verdadero gozo, no es cuál es la nueva película que salió y que tengo muchísimas ganas de verla, o la serie que todo el mundo anda viendo, o los nuevos tenis que están de moda, o el celular, o cuántas cosas. Lo que movía a Pablo, ¿qué era? El servicio a Dios. Lo que motivaba a Pablo era ver a almas convertidas y hermanos andando con ánimo y gozo y servicio en sus caminos. Pablo fue consolado. Lo mismo ocurrió con Tito cuando él fue a ver a los corintios y regresó a hablar con Pablo. Dice ahí que Pablo fue consolado. O sea que Pablo, el que había animado a los tesalonicenses, ¿cómo era ahora? Los tesalonicenses lo estaban animando a él. Y yo quiero solo animarle, hermano, hermana, que cuando usted pasa por pruebas y los demás saben que usted está pasando por una dificultad,
y usted calladamente sigue firme y sigue fiel al Señor a pesar de lo que está sufriendo, eso es un tremendo ejemplo a los que están a su alrededor. Anímese, porque los hermanos le están viendo y están buscando en usted un ejemplo. El mejor predicador no es el que pasa aquí y puede explicar la Biblia de la pe a la pa. ¿Sabe quién es el mejor predicador? El que vive dando el ejemplo. El que está sufriendo enfermedad, pero ahí está, firme. La hermana que tiene un esposo que no quiere el evangelio, pero ahí está. El hermano que quizás está pasando por una necesidad económica, pero ahí está, confiando en Dios. El Señor nos ayude a poder ser de ánimo a los demás a través de las maneras en las que nosotros reaccionamos a las pruebas que Dios nos da. Y usted dice, ¿realmente le impactó a Pablo escuchar cómo estaban los tesalonicenses? Pues fíjese, nuestro último versículo, el 8. Porque ahora vivimos. Pablo dice, ustedes tesalonicenses me han hecho revivir. Yo estaba bien desanimado. Pablo se deprimía. ¿Sí sabía eso? Pablo se entristecía. Él a los corintios habla de que él sentía como que se moría todos los días. ¿Por qué? Porque era bien difícil. Era una angustia para él ver que las cosas avanzaran en el evangelio. Y Pablo les dice, Timoteo vino y me dio las buenas noticias y yo he revivido. Mi ánimo regresó a lo que era, me fortaleció, he revivido. Si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué dice el apóstol Juan? No tengo mayor gozo que este, que ver a mis hijos andar en la verdad. ¿Sabe? Es muy bonito cuando una persona nos dice que ha aceptado a Cristo. Eso es muy hermoso y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero ¿sabe qué es más bonito? Cuando esa persona se bautiza, cuando esa persona persevera en las cosas de Dios, cuando pasan 5 meses, 5 años, cuando pasa mucho, y ahí están firmes en las cosas del Señor. No seamos como muchos que van y vienen y no están estables y están animados y después animados. Seamos como los tesalonicenses, hermanos, que estemos firmes en el Señor.